Vamos a entrar directamente a lo que Dios nos ha enviado en esta hora. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 27 y el versículo 46. Evangelio de Mateo, capítulo 27 y el versículo 46. Y cuando usted lo haya encontrado, si puede confirmar con un fuerte amén para saber que ya está usted allí. Mateo capítulo 27 y el versículo 46. Vamos a leer solamente el versículo 46. El versículo 46 solamente. Mateo 27, 46. ¿Ya lo encontró, amado hermano? Dice la palabra del Señor: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a leerlo todos juntos una vez más. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a orar en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra. En esta maravillosa tarde, Señor, yo me presento delante de ti, reconociendo que fuera de ti nada puedo hacer. Reconozco, oh Dios, mi dependencia de ti. Reconozco que sin ti nada puedo hacer, Señor. Sin ti nada soy. Necesito la guía de tu Espíritu Santo, oh Dios. Más que nunca, Señor, en estos momentos para hablar de tu palabra, Señor. Expondré tu palabra, Padre eterno, y que esta palabra, oh Dios, pueda obrar en nuestras vidas, Señor, transformándonos. Que esta palabra nos haga reflexionar, oh Dios, en tu amor, en tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, habla a nuestros hermanos o amigos que podrán ver este video, esta predicación, Padre eterno. En el nombre de Jesús te ruego, oh Dios, que nos hables, Padre, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. En esta maravillosa tarde quiero meditar sobre una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartir con ustedes. Y hoy quiero hablar acerca, he titulado como tema en esta tarde, le he puesto a esta predicación: las últimas palabras de Cristo en la cruz. O una de las últimas palabras de Cristo en la cruz. Yo creo que para mí, tanto como las primeras, todas las palabras de Cristo tuvieron una gran importancia y deberían de tener una gran importancia para cada uno de nosotros. Toda palabra que Cristo dijo. Pero yo me pongo a meditar en las últimas palabras que Cristo dijo. Estando en la tierra, deberían de ser de suma importancia para nosotros. Y estas no son las últimas palabras de Cristo en la tierra, sino son las últimas palabras de Cristo estando Él en la cruz. Porque las últimas palabras que Cristo dio en la tierra fue después de su resurrección, antes de Él ascender al Padre una vez más. Pero yo creo que las palabras que Cristo dijo en la cruz muchas veces pasan quizás desapercibidas por nosotros, pero yo creo que hay una gran enseñanza para nosotros, aún en las palabras últimas que Cristo dijo en la cruz. O una de las últimas palabras, porque estando Cristo en la cruz, aún Cristo estando en la cruz, le hizo una promesa aquel hombre que estaba al lado de él siendo crucificado también, que son unas palabras demasiado importantes también, que nos enseñan
el amor de Cristo, la misericordia del Señor. Pero yo quiero enfocarme en estas palabras que hace unos días, mientras meditaba en oración, venían a mi mente estas palabras. Y luego, después de meditar en la oración, yo me puse a meditar en estas palabras después ya estudiando. Y es así como yo pude comprender que esta era una de las palabras o un tema o una predicación que el Señor había puesto en mi corazón para poder compartirla con ustedes. Y dice en el versículo 46 que cerca de la hora novena, esto es, cerca de la hora novena es, en nuestro idioma o en nuestro vocabulario serían cerca de las 3 de la tarde. Porque el horario judío, ellos lo cuentan comenzando, o sea, cuando el sol sale, y ellos terminan de contar las horas del día cuando el sol se oculta. Porque cuando Dios comenzó a hacer los cielos y la tierra, dice que Dios llamó al día, separó el día, dice, separó la luz de las tinieblas y llamó a lo que Dios había separado, llamó día, y a la tarde él había llamado noche. Entonces, el horario judío, comienzan a contar ellos el día cuando el sol sale. Entonces, por eso es que cuando Pedro está, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los primeros creyentes, y dice que todos decían, se burlaban porque todos pensaban que ellos quizás estaban borrachos. Y Pedro dice, no es como ustedes piensan, puesto que es la hora tercera del día. O sea que apenas eran las 9 de la mañana, la hora tercera del día, y Pedro les dice, no están ellos borrachos, puesto que no solo es la hora tercera del día, o sea que Pedro está dando a entender, o sea que es muy temprano para que ustedes estén pensando eso. Y no solo eso, sino que esto es lo que dijo el profeta Joel, que se tenía que cumplir. Entonces, me llama la atención porque Cristo dice que desde la hora sexta, dice en el versículo 45, o sea que desde la hora aproximadamente del mediodía, dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea que hubo un eclipse, amado hermano, el día que Cristo estaba en la cruz. ¿Se imagina usted? Por eso el apóstol Juan dijo, aquella luz que vino al mundo fue desechada por los hombres. O sea, Cristo, que era la luz de los hombres, en ese momento que él estaba en la cruz, dice que desde la hora sexta hasta la hora novena, dice que hubo tinieblas. Y podemos darnos cuenta de que cerca de la hora novena dice que Jesús clamó a gran voz. O sea que las palabras que Cristo va a decir en ese momento no son palabras que Cristo dijo quizá de una manera calmada, sino que dice clamó a gran voz. O sea que eran unas palabras, trate usted, hermano, de imaginarse ese momento. Está toda la tierra llena de tinieblas, Cristo en la cruz, y dice que él en ese momento, dice que clamó a gran voz. Hermano, yo quisiera tratar de gritar esas mismas palabras ahorita, pero no quisiera dejarlo sordo, amado hermano. Pero yo me imagino esos gritos de Cristo clamando y diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto no necesita interpretación, porque ahí el mismo escritor, el mismo Mateo dice, esto es, Dios mío, Dios mío. Por esas palabras que Cristo dice, esas palabras son palabras en hebreo, son palabras hebreas. Arameas. Son palabras arameas las que Cristo dice allí. Y yo le quiero pedir que vaya conmigo a Lucas, porque Lucas también es Marcos, perdón, creo si no estoy mal. Marcos capítulo 15.
Marcos capítulo 15 y el versículo 33 y 34. Marcos capítulo 15, versículo 33 y el versículo 34. Mire qué dice allí. Marcos dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y dice, y a la hora novena, se da cuenta que Marcos dice que era y a la hora novena. Mateo dice cerca de la hora novena. Pero Marcos dice que y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Se da cuenta? Yo no sé si usted ha notado una diferencia allí en el relato que está diciendo Marcos y en el relato que dijo Mateo. Mateo dijo Elí, Elí, que Cristo dijo Elí. Pero Marcos viene y dice que Cristo dijo Eloi, Eloi. Eloi porque no lleva tilde en la I. Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire que dice el versículo 35, dice: y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Porque Elías, usted ve que el nombre Elías y las palabras acá que Cristo dijo tenían un parecido. Porque el nombre Elí significa Dios, Dios mío. Elí. Ahora, cuando nosotros vemos la explicación acá de por qué Marcos tiene diferentes palabras diciendo Eloi, Eloi, con Marcos, con Mateo, es porque esta es otra manera de decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, hay algo que yo quiero, hermanos, comentar con ustedes y que a mí me llamó tanto la atención, de porque si usted no sabía o ha escuchado de que hay salmos que se le llaman salmos mesiánicos. Y los salmos mesiánicos son aquellos salmos que profetizaban acerca de Cristo o que hablaban acerca de lo que Cristo o el Mesías sería cuando viniera a la tierra. Porque la palabra Cristo no es un nombre, sino Cristo significa Mesías. Ahora, cuando usted y yo vamos al Salmo capítulo 22, vaya conmigo al Salmo capítulo 22, allí nos vamos a encontrar con la misma expresión. Mire qué dice el Salmo capítulo 22. Salmo capítulo 22, ¿ya lo encontró, amado hermano? Mire qué dice el Salmo 22 y el versículo 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿quién dijo estas palabras en este Salmo? Porque cuando usted estudia los salmos, debe darse cuenta que no todos los salmos son de David. No todos los salmos son de David. Ahora, ¿quién dijo estas palabras? Este es un salmo de David. Fue escrito por David. Y este salmo comienza diciendo las mismas palabras que Cristo dijo estando en la cruz. Ahora quiero darle unos detalles. Este salmo es uno de los llamados salmos mesiánicos. Y dice: ha habido, sin embargo, diversas divisiones entre los teólogos respecto a cuáles salmos son mesiánicos. Ahora, hay tres métodos empleados para determinar cuáles salmos son mesiánicos. O sea, hay tres métodos que los eruditos, los estudiosos han tratado de usar para determinar cuáles salmos son mesiánicos y cuáles salmos no son mesiánicos. Ahora, el primero es considerar el testimonio de los escritores del Antiguo Testamento
Y dice, hay unos pocos casos donde ciertos salmos se encuentran en otros libros donde se les atribuye en relación al Mesías, o sea, se les atribuye en relación a Cristo. El segundo método es que hay referencias en el Nuevo Testamento a algunos de los salmos, sea Jesucristo mismo u otros escritores que los mencionan en relación a Cristo. O sea, el primer método para identificar un salmo mesiánico es estudiando la vida del que escribió el salmo. Estudiando la vida del que escribió el salmo y estudiando otros escritos del mismo Antiguo Testamento que ellos dicen que ese salmo hablaba de Cristo. Ahora, el segundo método es que en el Nuevo Testamento Cristo mismo dijo que esos salmos hacían referencia a él. En Hebreos hay un salmo que dice, porque a quién de los hombres dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. O sea que el autor de los Hebreos dice que ese salmo estaba hablando del mismo Cristo. Porque David dijo el Señor a mi Señor. Y dice, ¿acaso David decía esto de él mismo o lo decía por otro, que era Cristo? O sea que los salmos mesiánicos nosotros los podemos identificar cuando en el Nuevo Testamento dice, este salmo hablaba de Cristo. O sea, en el Nuevo Testamento, un escritor, por ejemplo, Pablo o cualquier escritor, dice, este salmo hablaba de Cristo. O sea que de esa manera podemos interpretar que ese salmo estaba profetizando de Cristo. El primer método es estudiando entonces también la vida de este escritor y los escritos del Antiguo Testamento que hacen esa referencia. Ahora, ese es el segundo. El tercero, dice, está el testimonio de los judíos y de la iglesia misma, denotando que estos salmos se refieren al Mesías. O sea, el tercer método es que los judíos, los primeros judíos y todos los judíos que creen en Cristo, ellos saben también interpretar y decir, bueno, este salmo está hablando directamente acerca de Cristo. Por ejemplo, el profeta Isaías, que el profeta Isaías dijo, que dice que él llevará nuestros dolores, él sufrirá todas nuestras dolencias. Nosotros hoy sabemos que eso hablaba claramente acerca de Cristo. Pero ¿por qué comprendemos eso? Porque los mismos escritores en el Nuevo Testamento, ellos lo interpretaron así, porque el Espíritu los iluminó para entenderlo así. Ahora, no todos los escritores del Nuevo Testamento interpretaron todos los salmos, sino que eso ya fue trabajo del Espíritu de Dios revelándole a la iglesia, a todos los creyentes, haciéndonos ver que esos salmos hablan de Cristo. Por ejemplo, el Salmo 32, el que leyó nuestra hermana al abrir el culto, dice, bienaventurado el varón, dice, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ese salmo, ese salmo lo utiliza Pablo en su carta a los romanos, hablando de la bienaventuranza de aquellos hombres a quienes Dios no los culpa de pecado. ¿Por qué? Porque el pecado Dios se lo imputó a Cristo. Cristo llevó el pecado de todos nosotros. Por eso Pablo lo usa para usar como ejemplo y dice, bienaventurados aquellos a la transgresión le ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea que el apóstol Pablo usa el Salmo 32 también para hablarnos acerca de la bienaventuranza que nosotros los creyentes tenemos en Cristo. Ahora, pero le daba estos detalles porque hay salmos como este, que es un salmo que se le ha llamado salmo mesiánico porque hablaban acerca de las profecías que Cristo o de lo que Cristo iba a padecer. Ahora, entre estos métodos hay varias perspectivas respecto a la aplicación de estos salmos, o sea, de los salmos mesiánicos. Y quiero darle, mire qué dice. Una de estas perspectivas sugiere que los escritos de David estaban describiendo a él tanto como a Cristo también. O sea, hay salmos que David los estaba escribiendo, eran sufrimientos que él estaba pasando, pero también eran imagen
de lo que Cristo también padecería cuando Él viniera a la tierra. O sea que David también escribió cosas que él ni siquiera se imaginaba, que lo que él estaba escribiendo hablaban acerca de Cristo, porque todos los salmos que David escribió fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo utilizó la vida de David para profetizar cosas que Cristo iba a padecer. Porque por ejemplo, lo que David dice aquí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Salmo 22:1, no puede ser aplicado directamente al mismo David, porque el mismo David, él confesaba que Dios siempre lo había salvado y que Dios siempre lo había amparado. O sea que nos damos cuenta cómo estos salmos vienen a tener una gran importancia, no solo para la prueba de que Cristo es el Mesías, sino que eso también nos refleja de cómo años o cientos de años antes de que Cristo viniera, alguien ya había hablado aún las mismas palabras que él iba a decir estando en la cruz. O sea que eso a mí lo único que me demuestra es la veracidad de las Escrituras o la veracidad de la palabra de Dios. La infalibilidad de la palabra de Dios. Eso a mí me enseña que lo que David dijo fue inspirado por el Espíritu Santo, porque lo que él dijo, él ni siquiera sabía que Cristo iba a decir esas mismas palabras estando en la cruz. Por eso Cristo dijo, bienaventurados los que van a creer en mí, no habiendo visto nada. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, no tuvimos esa misma dicha o esa misma bienaventuranza de andar con el Maestro, ver a Cristo, hermano, esos milagros. Yo me imagino la experiencia que pudo tener Pedro, Jacobo y Juan cuando vieron a Cristo transfigurado, como viendo a Moisés y a Elías. Por eso Pedro dijo, Maestro, bueno es que hagamos enramadas. Dijo, Pedro ya no se quería ir de ahí. Pedro dijo, es bueno que hagamos enramadas. Pero mientras él decía eso, dice que una voz lo cayó, lo detuvo. ¿Por qué? Porque al él decir 3 enramadas, él estaba poniendo a Cristo al mismo nivel que Moisés y que Elías. Pero cuando se oye la voz, él dice, este es mi hijo amado, a él oíd. O sea que cuando la voz se escucha, le dice a Pedro, no pienses que son iguales, porque al que tienes que oír es a él, a mi hijo amado, en el que yo tengo complacencia. O sea que nos damos cuenta, hermano, de la maravilla, de las experiencias que ellos tuvieron, pero Cristo dijo, más bienaventurados somos nosotros porque hemos creído en él y sin verlo. Y mire, hermano, y sin duda alguna siempre va a haber gente que va a tratar de atacar nuestra fe. Va a tratar de atacar nuestra creencia. Porque en el trabajo, hace una semana, la semana pasada, yo hablaba con un muchacho que él es de padres argentinos, pero él nació en Canadá. Y él hablaba conmigo y él me dijo, como ellos escuchan su música mundana, y de repente él me preguntó, ¿tú no escuchas esa música? Me dijo, porque él miraba que a todos en su ambiente, todos gustando de esa música, y yo acá yo solito con mi música diferente o escuchando otras cosas. Y él vio algo diferente en mí que me dijo, ¿tú no escuchas esa música? Me dijo. Yo le dije, no, le dije. Y él me dijo, ¿qué clase de música escuchas? Yo escucho música cristiana, le dije. Y ahí comenzamos a entablar una plática con este joven. Y él me empezó a hacer preguntas y me dice, ¿cómo es que tú eres cristiano? ¿Por qué tú eres cristiano? Y bueno, para no hacerle muy largo la historia, yo le empecé a decir a él que no era tan fácil de explicarle, y él me empezó a decir, bueno, mira, a mí también me llevaban a la iglesia, yo desde pequeño me llevaban, pero yo nunca he creído eso, me dijo. Yo nunca he creído. Mis padres han sido católicos, ellos siempre me llevaban, pero yo nunca he creído eso. Entonces, yo comencé a platicar con él y yo me di cuenta que él no creía en Dios quizá, o tenía algo en contra del evangelio. Y yo le empecé a preguntar, ¿tú crees en Dios? Y él me dijo que no creía en Dios. Entonces cuando él me dijo que no creía en Dios, yo empecé entonces
a atacarlo con argumentos. Yo le dije, ¿cuáles son tus argumentos para no creer en Dios? ¿Tú de dónde vienes? Y comencé a hablar con él. Entonces me di cuenta y yo le empecé a dar argumentos que él se empezó a hacer para atrás. Me empezó a decir de que nosotros somos muy jóvenes para que veamos otra vez otra evolución, y que me empezó a decir un montón de cosas. Y yo le dije, tú lo que tienes es una fe ciega. Tú ni siquiera estuviste allí cuando todo eso que tú dices que pasó. Además, si eso pasó, ¿quién creó de todas maneras la materia para que se formara todo eso? Y comencé con él, y de tal manera que yo andaba haciendo una cosa y él de repente se me pegaba y me hacía preguntas otra vez. Y hermano, es maravilloso saber que nuestro Dios es real, y saber que siempre van a haber personas que van a tratar, hermano, de atacarnos en nuestra fe. Y yo le dije a él, mira, aún la misma arqueología comprueba la veracidad de la palabra de Dios. Aún la misma naturaleza habla del Dios que nosotros creemos. Y por eso este salmo es importante para nosotros, porque cientos de años atrás David habló de algo que él ni siquiera se imaginaba, que lo mismo que él escribió eran las mismas palabras que Cristo iba a decir estando en la cruz. Ahora yo le pregunto a usted, ¿será que David escribió eso por casualidad? ¿Será que en un vocabulario así más vulgar, será que por decir, será que de chiripón le salió a David eso que él dijo? Eso nos comprueba, hermanos, cómo el Espíritu Santo, y estamos viendo solamente un salmo que habla de lo que Cristo hizo, pero como ya le decía, hay muchísimos salmos que nos hablan acerca de Cristo. Y yo quiero que leamos este Salmo 22. Quiero que sigamos leyendo el Salmo 22. Y mire qué dice en la segunda parte, después cuando David dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Verdad que Cristo no dijo eso en la cruz? Ahora sigamos leyendo. Y dice el versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Eso es aplicable claramente a David. Y dice el versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto que está aquí sí es aplicable a Cristo, porque los romanos que estaban ahí, ellos dijeron, miren, sálvele él si puede, que sea su Dios el que le baje de la cruz, si es cierto que a él decía que le servía. Estas palabras sí son aplicables a Cristo. Mire que dice el versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado, desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Verso 16. Porque perros me han rodeado,
me ha cercado cuadrilla de malignos. Mire que dice, horadaron mis manos y mis pies. Verso 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Será que todo eso se cumplió en Cristo? Parte de eso que estás diciendo. Esta parte que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto se cumplió en Cristo también. Dice el verso 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Qué maravilloso salmo es, hermano, cuando nosotros lo leemos. Cuando nosotros lo leemos, hermano, con la guía del Espíritu, nos van a dar ganas, hermano, de meternos más en la palabra del Señor. Pero este salmo es tan maravilloso que cuando David dice eso, él ni siquiera se imaginaba lo que estaba allí pasando. Ahora, las palabras allí, en el hebreo, las palabras ha desamparado, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras allí es la palabra hebrea asav, y es una raíz primaria que significa aflojar, soltar, es decir, renunciar o permitir. También significa abandonar, acoger, apartar, ayudar, cesar, dejar libre, desamparar, desechar, fallar, faltar, quedar, quitar o rehusar. O sea, una gran cantidad de aplicaciones que podemos darle nosotros a esa palabra. Pero yo quiero darle un significado de esta palabra de la que vimos en Mateo, cuando Cristo dice, ¿por qué me has desamparado? La palabra allí, desamparado, la palabra griega desamparado es una palabra que significa dejar atrás en algún lugar. Es decir, en el sentido bueno significa permitir que se quede, o en sentido malo significa desertar. Entonces, esta palabra significa dejar o desamparar. Ahora, esta palabra que se utiliza allí cuando Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una palabra compuesta que si usted la busca en el diccionario español, la palabra desamparar en el español significa abandonar
o significa dejar sin amparo ni favor a alguien o a algo que lo pide o necesita. O sea que cuando Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo está dando a entender, Dios mío, ¿por qué me has dejado sin favor? ¿O por qué no has acudido a mí en este momento que te necesito? Eso significa desamparar. Desamparar significa, una vez más, abandonar o dejar sin amparo ni favor a alguien o a algo que lo pide o lo necesita. Y Cristo en ese momento, Él estaba necesitando, vamos a decir humanamente, del favor de Dios o de la del poder de Dios. Porque Él dice, si usted se pregunta, ¿por qué cree usted que Cristo dijo estas palabras en la cruz? Si Él tenía poder, cuando Él le dijo a Pedro, cuando vio que Pedro le quitó la oreja a un soldado, que los que venían a agarrar a Cristo, Cristo le dijo, Pedro, esto no es así, basta ya. ¿Acaso yo no puedo rogar a mi Padre que me envíe legiones de ángeles en este momento? O sea que, y cuando Cristo está ante Pilato, Pilato le dice, ¿acaso tú no sabes que mi vida está en tus manos? Le dijo Pilato a Cristo. Y Cristo le dijo, tú no tienes ninguna autoridad sino la que te ha sido dada del cielo, sino la autoridad que te ha dado mi Padre, porque ninguno me puede quitar la vida, sino yo pongo mi vida. Yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. O sea que Cristo tenía poder, hermano, para Él decir, Él estando en la cruz, Él tenía poder, hermano, para llamar ángeles y que mataran a toda la humanidad y ninguno de nosotros hubiera sido salvo. Yo me pregunto, ¿por qué Cristo en ese momento, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora yo me pregunto y le pregunto a usted, ahora que soy padre, me pregunto, ¿soportaría yo ver que personas estén golpeando a mi hija? ¿Soportaría usted como padre ver eso? Usted como padre o como madre o cualquier persona que pueda estar viendo, ¿soportaría ver que enfrente de usted estén golpeando, lastimando, haciendo sufrir a su propio hijo? ¿Soportaría usted eso? Hermano, si ni con ese video que hace días pude ver yo, que ni siquiera era familia mía, uno puede sentir, hermano, ese celo santo, esa ira que Cristo sintió cuando Él se enojó y le dio vuelta a todo, hermano. Uno quisiera, hermano, la verdad que solo el poder de Dios, la misericordia de Dios puede ayudarnos. Es ahí donde yo comparo, hermano, el amor de Dios para con nosotros. Porque si nosotros como padres no soportamos ver, hermano, que estén golpeando a alguien o mucho menos a nuestros hijos, no soportamos ver ese sufrimiento, ¿se imagina usted, hermano, el dolor que el padre estaba sintiendo cuando a Cristo, hermano, no solo desde que lo empezaron a golpear, sino el rechazo que le hacían a Cristo, sino que, hermano, cuando dice que le daban bofetadas en la cara y le jalaban la barba y dice que le decían, profetiza, ¿quién te pega? Hermano, el padre, yo me imagino que Dios tenía toda la razón en descargar toda su ira con los que estaban haciendo eso con Cristo. Y no solo con ellos, sino que por eso usted y yo, hermanos, debemos vivir agradecidos con el amor del Padre que nos ha tenido, que Él soportó ver a su propio hijo, a su hijo unigénito, verlo allí morir en la cruz, sufriendo en la cruz. Por eso es que el Padre desamparó al Hijo, digamos, humanamente. Por eso es que el Padre no hizo nada para defender a Cristo estando en la cruz. Por amor, no solo a Cristo, sino por amor a todos los que serían salvos por Él. Porque si el Padre decide intervenir, ninguno hubiera sido salvo. Si el Padre decide, hermano, con Gabriel que hubiera mandado, hermano, Él no necesita mandar miles de ángeles. Con Gabriel que hubiera mandado, si los ángeles que en Apocalipsis dice que ellos tienen poder para detener los vientos, hermano, para que no llueva. Hermano, un ángel tiene poder para hacer todo eso. O sea, es el poder que Dios le da.
Es por eso, hermano, que a mí me da tristeza de que como nosotros no valoramos, hermano, el amor de Dios para con nosotros. Yo lo digo porque yo lo puedo ver, pero también lo digo por mí mismo, porque nosotros, hermano, sabiendo el amor que Dios ha tenido para con nosotros, hermano, por eso dijo Isaías, como que escondimos de él el rostro. Nosotros, hermano, no valoramos como deberíamos de valorar el amor que el Padre tuvo para con nosotros. Por eso, hermano, dice la Biblia que esta es la condenación que vino al mundo, que el que no cree en el Hijo no verá la vida. ¿Sabe por qué? ¿Por qué la condenación? Porque Cristo, hermano, Él no fue un cinchazo el que le dieron en la cruz. No fue un golpe único el que sufrió Él. Hermano, ¿cuánto dice la Biblia? Aún hasta eso tiene significado. Que Cristo dice que Él, después de que le salió toda la sangre que Él tenía, dice que empezó a salirle agua. Eso nos da a entender, hermano, que Cristo derramó toda su sangre. Y aproximadamente el ser humano, si no estoy mal, tiene de 3 a 5 litros de sangre en todo el cuerpo. O sea que Cristo derramó aproximadamente de 3 a 5 litros. Él derramó toda su sangre estando en la cruz del Calvario para que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Dice la Biblia, hermanos, que Dios, Él no escatimó ni a su propio Hijo. Y eso, hermano, a mí me pone a pensar, porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, dice, todas las cosas? Eso está en Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Ahora, también dice Filipenses dice que Cristo dijo, Filipenses dice que el cual, en Filipenses 2:6 dice que el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice que estando en la condición de hombre se humilló. Y asimismo, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y dice que y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh, hermano, qué tremendo, hermano. No hay ningún ser humano, escuche bien esto y guárdeselo en su corazón. No hay ningún ser humano que en el día del juicio no se presente ante el Padre y confiese que Jesucristo es el Señor. Hermano, a mí eso me da escalofrío, porque todo aquel que haya negado la existencia de Dios, y no solo la existencia de Dios, sino que no creyó en el Hijo, un día será resucitado solamente para confesar que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No hay ningún ser humano que no confiese, y bienaventurado usted y yo que lo hemos confesado estando ahorita en vida. Porque el que confiesa que Jesús es el Señor, dice, será salvo. Pero en el día del juicio, los que confiesen que Jesús es el Señor solamente lo confesarán para que ellos sean humillados y sean lanzados al lago de fuego que arde con azufre, dice, preparado para el diablo y sus ángeles. Eso me pone a meditar a mí en cómo el amor de Dios, en el por qué Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se humilló, el Padre tuvo que dejarlo, porque eso significa desamparar.
Desamparar significa eso, no acudir o no favorecer a alguien cuando se lo pide o cuando lo necesita. Cristo dijo, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué Dios lo desamparó? Por amor a todos nosotros. El Padre dejó que Cristo padeciera todo eso para que hoy nosotros, por eso dice Hebreos capítulo 12, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos aquellos que el apóstol Pablo seguramente utiliza esta ilustración porque en aquel tiempo los Juegos Olímpicos habían personas que corrían en el estadio en la mañana. Los que corrían en la mañana, después les tocaba correr a otro grupo en la tarde. Cuando los de la mañana ya habían corrido, ellos se sentaban en las gradas de los estadios para ver correr a los que les tocaba correr después de ellos en la tarde. Y Pablo utiliza esa ilustración diciendo, ahora nosotros también, dice, teniendo nuestro tan grande nube de testigos, ¿quiénes? Todos los que corrieron la carrera antes, y también puede significar ángeles también, pero los que han corrido la carrera, dice Pablo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice, y corramos con paciencia. Otra traducción dice, con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Así que usted y yo, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Allí las palabras en el griego, todo peso del pecado, se refiere, hermano, a aquellas cosas que le impedían a una persona correr la carrera, que le impedían, hermano, tener la misma ligereza para poder correr. Y aquí el escritor dice, la carrera que tenemos por delante, y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, mire que dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y por eso dice el autor de Hebreos, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El autor de Hebreos nos dice, consideremos a Cristo. Cómo Cristo puso el gozo delante de él. Dice, consideremos cómo él sufrió la contradicción de los pecadores contra sí mismo. Dice, para que nuestro ánimo no se canse. O sea que hay personas que se cansan de correr, hermano. Hay personas que el ánimo se les baja y se les va. Yo no sé si usted, hermano, nunca se ha sentido desanimado, pero yo sí, hermano. Todos nos hemos sentido desanimados. Todos nos ha llegado ese momento de desánimo en decir, como dijo Elías, basta, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Elías ya no quería seguir. Elías le tuvo miedo humanamente a aquella mujer, pero el amor de Dios, y dice que le envió ángeles y le dijo, levántate porque largo camino te resta. Así que en esta tarde, hermano, hagamos como dice el autor de Hebreos, dice, consideremos al que sufrió tal contradicción de los pecadores contra sí mismos. Consideremos lo que Cristo sufrió. Consideremos lo que los apóstoles también sufrieron, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por eso dice allí un poquito antes, dice que nosotros, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Porque hay muchos que retroceden, hermano, abandonan la carrera. Hay muchos que se desertan de la carrera. Por eso Pablo dijo, Demas me ha desamparado amando este mundo. Y la palabra desamparar ahí también significa desertar o significa apostatar de la fe. Por eso Pablo dijo, en los posteriores días muchos apostatarán de la fe. Muchos abandonarían la carrera. Muchos se apartarían de la carrera de la fe. ¿Y por qué se apartarían, hermano? Porque dejaron de ver al blanco que es Cristo Jesús. Muchos se van a apartar. Y yo le pido a usted, hermano, que usted ore por mí. Oremos los unos por los otros, para que ninguno de nosotros, hermano, apostate de la fe.
para que ninguno de nosotros se aparte de la carrera, porque Cristo dijo, estando en la cruz, ¿por qué me has desamparado?, le dijo al Padre. Pero el Padre lo dejó o permitió que Él sufriera todo eso para que hoy usted y yo estemos, hermano, aquí sentados como si nada, hermano, en una iglesia, en unas bancas, hermano, sentados con los pies cruzados, con las manos cruzadas, sin darle gracias a Dios, sin, hermano, derramar ni siquiera una lágrima por el amor que Dios tuvo para con nosotros. Es triste, amado hermano, de ver no solo la condición de la humanidad, sino es más triste ver, hermano, la condición de la iglesia que no queremos perseverar. No queremos buscar la presencia del Señor. Por eso dice el mismo autor de Hebreos, dice, ¿qué castigo pensáis que sufrirá aquel que menosprecie el sufrimiento de Cristo? ¿Qué castigo piensan que le va a tocar a aquel que tuvo por inmunda la sangre en la cual nosotros fuimos santificados? Dice, no queda más que una horrenda cosa y expectación de juicio al que ha menospreciado. ¿Por qué, hermano? Porque el único sacrificio que nos puede salvar es el sacrificio que muchos estamos, hermano, teniendo en poco. Así que en esta tarde, amado hermano, yo le pido a usted de todo corazón que no dejemos, como dice el mismo escritor, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que Él es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero ¿cuál es el problema? Que el ser humano no quiere saber nada del Dios que ha creado los cielos y la tierra. Ahora, amado hermano, ya para ir terminando, Cristo dice estando en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Y la palabra desamparar es una palabra, hermano, compuesta que lleva, si usted desglosa la palabra, si usted la hace en dos, se va a dar cuenta que es una palabra compuesta con el prefijo des y la otra palabra amparar. Desamparar. El prefijo des, hermano, denota negación o inversión del significado de la palabra. Porque la palabra amparar significa eso, socorrer, amparar a alguien cuando lo necesita. Pero cuando dice desamparar, cuando le añade ese prefijo desamparar, la palabra se invierte dando un significado negativo. O sea que es como la palabra confiar. Cuando usted le pone el prefijo desconfiar, la palabra se invierte. O sea que cuando la palabra dice desamparar, la palabra se invierte a un sentido negativo y dice ahora entonces, dando a entender que el Padre no amparó o no socorrió al Hijo en el momento que lo necesitaba. Y yo he comprendido que el Padre no amparó o no socorrió a Cristo en ese momento, porque si el Padre, hermano, lo hace, hermano, no tuviéramos nosotros ninguna salida. No tuviéramos nosotros excusa de poder decir, ¿por qué nací entonces? ¿Por qué vivo entonces? ¿Por qué yo estoy en este mundo? ¿O por qué si Dios es bueno esto y el otro? Hermano, si el Padre hubiera obrado en ese momento, si el Padre decide acudir en ese momento, ay de nosotros, ninguno hubiese sido salvo. Por eso en esta tarde yo le pido a usted, yo lo exhorto a usted por medio de esta palabra. Exhortémonos los unos a los otros, hermano, a no desmayar, sino a considerar a aquel que menospreció y que sufrió toda esa contradicción de pecadores. ¿Para qué? Dice, porque si no consideramos eso, dice, para que vuestro ánimo no se canse. Entonces, muchos quizá tienen el ánimo abajo. Muchos quizá, hermano,
están, decía uno, parecen un pollito comprado, estando ahí así, hermano. Nosotros no hemos sido llamados, hermano, a estar con una cabeza cabizbaja. Porque Romanos 8:32 dice que el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Por eso dice, por eso nosotros podemos decir, como le dijo a Josué, no te desampararé ni te dejaré. Mire, hermano, cómo Dios a nosotros nos promete ampararnos y Él tuvo que desamparar a Cristo para poder ampararnos a nosotros. Él desamparó a su Hijo para ampararnos a nosotros. Qué tremendo el amor de Dios, amado hermano. Póngase de pie en esta tarde y vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo le pido a usted, amado hermano, que si usted, escuche, eso es condicional. Si usted valora el sacrificio de Cristo, cierre sus ojos, amado hermano. Si usted valora el amor del Padre para con nosotros, yo le invito a que usted le pueda decir allí al Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús, por amarnos así. Gracias, Señor Jesús, por tener esa misericordia hacia nosotros. Gracias, Padre eterno, porque tú no escatimaste ni a tu propio Hijo. Por eso tú le has dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Padre, gracias por habernos amado tanto. Gracias por ese amor tan grande para con nosotros, por lo cual hoy podemos tener, oh Dios, el camino abierto para entrar al lugar santísimo. Padre, en esta tarde yo te ruego por mis hermanos, por aquellos hermanos que también, Padre, podrán ver este video, esta palabra, Señor, que obre en nuestras vidas y nos haga reflexionar, Padre, y nos haga poder valorar ese sacrificio hecho en la cruz por nuestro amado Señor Jesucristo. Padre, gracias. Gracias, Padre eterno, por ese amor tan grande para con la humanidad. Padre, ten misericordia. Ayúdanos a considerar a aquel que sufrió tal contradicción, para que nuestro ánimo no se canse, para que nosotros no desmayemos. Padre, fortalece al desanimado, dale fuerzas al débil, levanta al caído, Padre, en el nombre de Jesús. Tú que eres un Dios poderoso, tú que eres un Dios misericordioso, Padre, en esta maravillosa tarde, todo aquel que había estado caído, Padre eterno, sea levantado por el poder de tu palabra. Todo aquel que había estado desanimado, Señor, que tu palabra le haya, Señor, influenciado esa fuerza, que tu palabra haya sido como la lluvia temprana y como la lluvia tardía, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre eterno, por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Hoy queremos cantarte, hoy queremos darte gloria. Como decía el salmista, mi alabanza será de ti en la congregación. Tú eres el Dios de Israel, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ti, oh Dios, que sacaste al pueblo de servidumbre, de esclavitud. A ti, Padre, que ahora nos has hecho linaje santo, nos has hecho un real sacerdocio. Ahora entramos al lugar santísimo para alabarte, para darte gloria, para ofrecer ese perfume agradable delante de ti. Fortalece, Padre, nuestro
nuestros hermanos que se congregan en este lugar. Padre, que sea tu palabra, Señor, sustentándonos. Que sea tu palabra, Señor, el fundamento de nuestras vidas. Que sea tu palabra, Señor, el ancla de nuestras vidas. No a nosotros, oh Dios. No queremos, Señor, mandamientos de hombre. Queremos tu palabra, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Que sea tu palabra nuestra única guía. Que sea tu palabra nuestra única lámpara, Padre eterno. No permitas que caigamos en el libertinaje. No permitas que caigamos tampoco, Padre, aleluya, en el fariseísmo, Padre, en el nombre de Jesús. Pero permítenos guiarnos ahí, caminar, Padre eterno, en esa senda que a ti te agrada, Padre eterno, en el camino de rectitud. Ayúdanos, Padre, a caminar en el camino de misericordia. Allí, Padre eterno, en el camino de amor. Como dijo Pablo, el camino más excelente, Padre eterno. En el nombre de Jesús, te damos honra. Te damos gloria. Hoy queremos decirte, Señor, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, y te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, le entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Y te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Padre, gracias por tu misericordia. Señor, abraza a todo aquel
que había estado, Señor, desanimado. Abraza a todo aquel, Señor, que quizá había sido herido. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia, Señor. En esta hora, todo aquel, Padre eterno, que necesita esas fuerzas, que pueda recibir esas fuerzas por medio de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice: apacentad la grey de Dios, la cual está en medio de vosotros. Padre, que hayamos recibido ese pasto verde, ese pasto, Señor, que nuestra alma necesita, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, recibe toda la alabanza, recibe toda la gloria y toda la honra. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, Padre eterno. Saldremos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Padre, que al salir de este lugar podamos seguir siendo la luz, Padre eterno, a este mundo. Guárdanos, Padre, en nuestros trabajos. Y si esa trompeta aún no ha sonado, o si la muerte no nos ha llegado, Señor, estaremos nuevamente aquí a mitad de la semana para alabarte y para bendecirte, Padre. Pero mientras eso acontece, queremos seguir alabando y glorificando tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra. Gracias por tu palabra. Y el pueblo de Dios dice: amén. Estamos despedidos, amado hermano. Salude a su hermano